Bendecidos. Soy el ministro Julio Pastor del Ministerio de Enseñanza Rema. Estamos en Barranquilla, Colombia, tratando de alcanzar cualquier rincón de este mundo para dar a conocer la palabra de verdad, para dar a conocer las revelaciones, no las interpretaciones, sino las revelaciones que el Espíritu de Dios da a aquellas personas que Cristo mismo ha constituido como ministros competentes del nuevo pacto. En esta noche quiero compartir contigo un mensaje que está titulado La inmutabilidad del consejo de Dios. El consejo de Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Dios no va a cambiar lo que dijo. Dios no va a cambiar lo que habló. Dios no va a cambiar lo que prometió. Dios no lo va a cambiar. Porque mira, si Dios dice, Dios hace. Y lo que Dios habla, Dios lo ejecuta. Lo que Dios habla, Dios lo ejecuta. Dios nunca va a prometer algo y no lo va a cumplir. Ok, quiero iniciar en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En Romanos 8, versículo 16, algo importante es conocer que nosotros somos herederos. Dios, como nuestro Padre, tiene una herencia para sus hijos. Y esa herencia para sus hijos, Dios la prometió bajo juramento, bajo un pacto que hizo con Abraham, un pacto que hizo con Cristo. Es importante conocer esto para que verdaderamente la fe pueda accionarse en nosotros. Este es un mensaje de fe. Este es un mensaje que te promueve, te invita, te incita a que tú puedas creer. Porque esa es la intención. Creer, 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 creer. Para eso predicamos. Para eso leemos. Para eso oramos. Para eso meditamos. Para creer. Cuando oímos, como enseñamos en el mensaje pasado, que Abraham oyó con fe. Es decir, Abraham oyó con la intención de creer. Y para creer, pues, Abraham hizo lo que decían los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Y todo esto está contenido en el Evangelio de Cristo. El Evangelio que se nos predica a nosotros. Esto que nosotros leemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en ese compendio de libros y de epístolas, ahí está comprimido, un renglón aquí, un renglón allá, está comprimido y revelado el Evangelio de Cristo. Este Evangelio es un Evangelio que realmente antes de que Dios utilizara a 40 hombres para escribir tanto el antiguo pacto como las epístolas del nuevo pacto, Dios mismo, escucha, de antemano se lo predicó a Abraham, para que Abraham pudiera creer que había una resurrección, para que Abraham pudiera creer que había un Salvador, que ese Salvador descendería de él también, pero de una descendencia que no era según la carne, una descendencia que no era que Abraham iba a engendrar hijos, porque la esposa de Abraham, Sara, era estéril. Y entonces el que no conoce
no entiende y no cree que Isaac es el hijo de la promesa. Esto es, el hijo que Dios le prometió a Abraham con Sara, no con Agar. Este hijo Dios lo engendró con su palabra. De la misma manera como engendró a Jesús en el vientre de María. De la misma manera como Dios hoy engendra a los escogidos que creen, los engendra como hijos. Y que Sara o la gracia es tipificada con Sara. Y que el apóstol Pablo en Gálatas 4 hace una tremenda exposición, tomando una alegoría de estas dos mujeres, de los dos pactos, de la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial, y de los hijos según la carne, y de los hijos según la promesa. Todo esto no es de una sola enseñanza. Creo que este es como el mensaje número 7 aproximadamente, yo no llevo la cuenta. Antes sí llevábamos la cuenta, el mensaje número 1 de la serie tal, pero ya no. Pero los que nos siguen saben de que esto lo venimos hablando hace unos 6, 7 mensajes. Pero esto no es que lo estamos hablando ahora. Voy a repetir algo que quizás te puede cansar de oírlo otra vez. Pero hay personas que es posible que esta noche estén por primera vez. O que esta noche sea el tiempo en el cual pueden entender y creer lo que les voy a decir. En el año 1998, estando en Cuba, recibí la revelación de que Abraham no tuvo nada que ver físicamente en el embarazo de Sara, que era Dios mismo. Y me ayudó una cita contundente, además de las promesas que venía recibiendo Abraham, en Génesis 21, cuando dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Como había dicho, y hoy vamos a ver que lo que Dios dice lo hace. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y hoy vamos a ver que lo que Dios habla, Dios lo ejecuta. Y eso lo vamos a leer en Números. Más adelante te voy a hacer esa afirmación, ese fundamento. Lo que Dios dice, lo hace. Y lo que Dios habla, lo ejecuta. Quiere decir que si Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo, Dios hizo el hijo. Y como el hijo iba a tenerlo con Sara, no con otra mujer, Dios lo ejecutó cuando visitó a Sara. Y dice, y Sara concibió. Y en la epístola a los hebreos, en el capítulo de la fe, el capítulo 11, versículo 11, dice que por la fe, por creer, la misma Sara, siendo estéril, concibió y dio a luz un hijo en su vejez. ¿Por qué? Porque creyó que Dios es fiel para hacer todo lo que ha prometido. Es lo que yo pretendo contigo, que me estás viendo, me estás escuchando. Es lo que yo pretendo, es lo que yo deseo, es lo que yo necesito, de que tú también puedas entender y creer esto. Pero para entenderlo, debes saberlo. Y para creerlo, debes entenderlo. Y lo que sabes, si lo pones en práctica, lo vas a entender. Como dice el Salmo 111, otra revelación, que buen entendimiento tienen todos los que ponen en práctica lo que Dios manda. ¿Ya ves? Entonces, vamos a la lectura de Romanos 8, donde vamos a observar allí una expresión, coherederos con Cristo, hijos de Dios, coherederos con Cristo. Romanos 8, versículo 16,
Dice, el Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, a lo que nosotros somos. Dios nos creó espíritu. Vivimos en este cuerpo de carne y tenemos un alma que es la vida, lo que une el espíritu que Dios creó a su imagen con este cuerpo de carne que fue formado del mismo polvo de la tierra para poder vivir en esta tierra. Ok, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? ¿Qué testifica el Espíritu Santo? El espíritu que Dios nos ha prometido. ¿Ya ves? Entonces eso es importante, que tengas la claridad de que si somos hijos de Dios, también somos herederos. ¿Y somos herederos de quién? De Dios. Y si somos herederos de Dios, heredamos juntamente con Cristo. O sea, si una persona no tiene a Cristo, no puede heredar. Por una razón. Porque las promesas las hizo Dios a Abraham y a Cristo como simiente, a Cristo como descendencia. Esto es algo que el verdadero creyente, el que pertenece no a la pseudo iglesia, sino el que quiere ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, de ese grupo de personas que permiten que Dios se manifieste en ellos, que puedan expresar a Cristo, que puedan expresar al Espíritu de Dios, no con milagros ni con sandeces religiosas, sino que puedan expresarlo enseñando y dando testimonio. A eso fuimos llamados. Y el mandamiento que le dio Jesús a los discípulos es: vayan y hagan discípulos. Así como yo soy discípulo, también yo hago discípulos. Así como ustedes son mis discípulos, hablo con los del Ministerio de Enseñanza Rema. Así como ustedes son mis discípulos, pues también ustedes hagan discípulos. Cuando usted hace discípulo, usted está permitiendo que Dios haga en usted. Está permitiendo que Cristo se manifieste en su vida. Eso es lo que es la iglesia. Las columnas que sostenemos la verdad. ¿Está bien? Ok. La segunda cita en Hebreos capítulo 6, del versículo 13 hasta el 20. Pero realmente yo voy a hacer un pare en el versículo 17 o 18. Y voy a llegar después al 20 por una sola razón. Porque es un solo pensamiento el que hay en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Que lamentablemente los que dividieron los versículos en capítulos, en algunas divisiones de un capítulo para otro, lo dividieron mal y cortaron la línea de pensamiento que Dios venía dándole a aquel que Dios inspiró para que hablara, aquel que Dios inspiró para que escribiera. Entonces hicieron algo muy bueno. Los capítulos y los versículos nos ayudan a identificar. En la época de Pablo no existían capítulos y versículos. El apóstol Pablo dice, en algún lado dice. Nosotros es más fácil decir, mira, en Hebreos 6, versículo 17, dice esto. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Hebreos 6, versículo 13. Que Dios quiere que nosotros tengamos un consuelo fuerte, fuerte. Él habla de un consuelo fortísimo. ¿Ve? Hebreos 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. La palabra promesa es clave. La palabra juramento es clave. La palabra herencia es clave. Porque la herencia Dios la hizo por medio de una promesa. Y esa promesa
se la hizo Dios a Abraham y a Cristo y a todos los descendientes de Abraham según Cristo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. ¿Qué dijo Dios en el juramento? Le dijo a Abraham: Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia. Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia. En algunos manuscritos dice: te bendeciré con bendición, mostrando de que esa bendición estaba separada de la descendencia, sino que esa bendición está hablando de que le iba a mejorar cada vez más su condición de vida. Por eso la Biblia dice que Abraham era riquísimo desde que Dios comenzó a tratar con Abraham. ¿Eh? Y dice el versículo 15 que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Como vimos en la enseñanza anterior, que no debemos ser perezosos, sino debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, por creer y tener paciencia en esperar que se cumpla lo que Dios ha prometido en el tiempo que Dios lo ha prometido. ¿Ya ves? Dice el versículo 16, y esto es importante: ¿por qué los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos? Recuerda que nosotros juramos por mi Madre Santísima, recuerda. Y algunos nos atrevimos a jurar por Dios también. ¿Qué queríamos nosotros conseguir con un juramento? Que las personas a quienes les estábamos haciendo el juramento, nosotros pretendíamos que ellos nos creyeran, ¿verdad? Había como un aval cuando uno le decía: por mi madre que te pago el día tal. Entonces, Dios, para que nosotros tuviésemos ese consuelo fortísimo y tuviésemos confianza en ese consejo inmutable de Dios, también Dios interpuso juramento. Vuelvo y te leo: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, nosotros los hombres, el fin de toda controversia, de toda discusión, de toda duda, es el juramento. Bueno, está bien, te juro. En los tiempos, por ejemplo, de Abraham, juraban poniendo la mano en el muslo, pero la palabra muslo allí es una figura retórica que realmente lo ponían, era la persona que iba a hacer el juramento, agarraba los testículos del otro varón para prometerle que por esa simiente que estaba en él, por lo que él podía producir, era el juramento. ¿Ok? Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente que lo que mostramos los hombres. ¿A quiénes? A los herederos de la promesa. Queriendo Dios mostrarnos a nosotros mucho más abundantemente. ¿Qué quería Dios mostrarnos a nosotros como herederos de la promesa? La inmutabilidad de su consejo, lo inmutable que es su consejo. Un consejo que Dios no lo va a cambiar. Por eso yo sustento esto: cuando Dios dice, lo hace, y lo que Dios habla, lo ejecuta. Te lo repito, allá en Génesis 21, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Eso que Dios dijo, lo hizo. ¿Ves? Y dice: e hizo Jehová con Sara como había hablado. Eso que había hablado Dios, lo ejecutó Dios. Por eso Sara concibió y dio a luz el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Isaac es el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Si Dios le prometió el hijo, ¿quién tenía que hacer el hijo? Dios.
Y eso la mente religiosa le cuesta trabajo y no saben la importancia que es conocer todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su simiente y a Cristo. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo Dios? Interpuso juramento, juró, de cierto te bendeciré con abundancia. Números 23, versículo 19, es lo que tanto he venido insistiendo, y que esto debía quedar guardado en tu corazón para que después esté constantemente en tu mente, en tu boca, lo hables, lo pienses. Importante, dice, Dios no es hombre para que mienta, el versículo 19 de Números 23. Dios no es hombre para que mienta. Y después regresamos a Hebreos 6. Dios no es hombre para que mienta. O sea que Dios no va a mentir. Ni Dios es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo hará. Dios habló, Dios lo ejecutará. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Lo que Dios habla, Dios lo ejecuta. Esa es el juramento que Dios hizo. Que nosotros entendiéramos que esa promesa que había hecho con juramento era inmutable. Nada podía cambiarla. Mira, y me adelanto, ni siquiera la ley que vino 430 años después que Dios le hizo las promesas a Abraham, ni siquiera la ley pudo anular la promesa. Ni siquiera la ley. Porque la promesa que Dios hizo no es por la ley. Porque el pueblo de Dios que vivió la ley nunca pudo recibir la promesa que Dios le hizo a la iglesia, que Dios le hizo a la descendencia de Abraham, que tenían que ser hijos de Dios. Qué bueno que tú vayas entendiendo esto. De todas maneras, pues yo quiero decirte que algunas cosas que tú no pudieras entender, que no te van a quedar claras o que te parece que no es así, tú puedes preguntarnos por allí por donde estás viendo, por el canal de YouTube. O también puedes preguntarlo por nuestra página de Facebook, Julio Pastor, o por la página que se llama Ministro Julio Pastor, al igual que en YouTube, Ministro Julio Pastor. También pues puedes llamar a los teléfonos de mis asistentes o a mi teléfono que te van a aparecer por allí en medio de esta enseñanza. La inmutabilidad del consejo de Dios. Regresamos al versículo 18 de Hebreos 6. Dice, para que por dos cosas inmutables, por dos cosas que no van a cambiar, en las cuales dos cosas, es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque Dios hizo una promesa, la hizo, la dijo, la habló y juró. Las dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Dos cosas inmutables que Dios no va a cambiar. Por ese juramento lo que hizo fue ratificar la promesa para que tú y yo tuviésemos, mira, un consuelo fuerte, consuelo fortísimo. La palabra consuelo lo que significa es un alivio de las aflicciones. Por ejemplo, en este momento hay aflicciones por la situación que está viviendo el mundo entero. Entonces es el momento de que este consuelo fortísimo, que seamos consolados, que recibamos un alivio, sabiendo que lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a hacer, porque Él lo dijo, Dios lo hace. Dios lo habló, Dios lo va a ejecutar. Así que tranquilo, saldremos de esto y vamos a salir victoriosos. Vamos a salir con las manos levantadas en alto, dándole gloria a Dios,
dándole gracias a Dios, dándole gracias a la palabra de Dios, dándole gracias al pacto, a la promesa, al juramento que Dios nos hizo para que tengamos un fortísimo consuelo y sepamos que lo que Dios dice es inmutable, que lo que Dios promete no cambia, que la palabra de Dios no la va a cambiar. Bueno, para que por dos cosas inmutables, estoy en el versículo 18, en las cuales dos cosas inmutables, es imposible que Dios mienta. Entonces nosotros, como es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para aferrarnos a esa esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza que tú y yo debemos tener? Pues de que el Espíritu de Dios se forme en nosotros, de que Dios venga a habitar en este templo, en nuestros corazones, y que también podamos recibir la abundancia de bendiciones que Dios con juramento, para que tengamos un consuelo fortísimo, Dios lo hizo, Dios lo prometió. Versículo 19. Estos dos versículos los voy a leer más que todo para llevarte al capítulo 7 y mostrarte que lo que dice el capítulo 7 es el mismo pensamiento que Dios viene hablando. Porque fíjate, esto comenzó en la enseñanza pasada en Hebreos 7. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, esa tierra recibe bendición. Finalmente vemos que la bendición que Dios promete a Abraham, la promete por Abraham haberle llevado los diezmos a Melquisedec o haberle entregado los diezmos a Melquisedec. A Abraham, el patriarca, le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Le dio los diezmos del botín que le había quitado a 4 reyes malvados que habían vencido a 5 reyes. Mira, vamos para allá. Versículo 19. La cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Y aquí es donde te voy a conectar con el versículo 21, que es el versículo 1 del capítulo 7, donde Jesús entró por nosotros detrás del velo del lugar santísimo, del lugar santo, entró detrás al lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, oído, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si eso es lo que Dios nos viene enseñando, cómo Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todo el botín que le había quitado a Kedorlaomer y a 3 socios que estaban con él. Jesús hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden, no de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Ahora, el pensamiento sigue en Hebreos 7, versículo 1, es el mismo pensamiento. Los que hicieron esto, quizás inadvertidamente, por ausencia de revelación, lo cortaron allá en el versículo 20, perdón. Pero no, el pensamiento continúa. Como Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el pensamiento sigue diciendo, porque este Melquisedec, a quien Abraham le entregó los diezmos allá en el capítulo 14 de Génesis, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que Abraham volvía o regresaba de derrotar a 4 reyes. ¿Cuáles eran esos reyes? Kedorlaomer, Tidal, Anrafel y Arioc. Estos 4 reyes perversos habían derrotado a 5 reyes. Entre ellos, entre los 5 reyes, estaba
el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Los otros tres, ni me acuerdo cómo se llamaban, pero porque no es el mensaje. Pero el mensaje es que Abraham, con 318 jornaleros, dice la Biblia, 318 jornaleros, pudo derrotar a estos 4 reyes que habían derrotado a 5. Tenían ventaja los 5, ¿verdad? Si tú vas a pelear con alguien y tú tienes 5 contra 4, ¿quién tiene ventaja? Tú. Sin embargo, estos reyes eran tan feroces que ganaron a los 5 reyes estos. Ok. Versículo 2. A quien asimismo, refiriéndose a Melquisedec, a quien asimismo dio Abraham, ¿qué dio? Los diezmos de todo. Los diezmos de todo. A ese a quien Abraham le dio los diezmos de todo, que se llama Melquisedec, cuyo nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Por primera vez se menciona a Jerusalén. También rey de Salem, que significa rey de paz. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, no se le conoce ascendencia a Melquisedec, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, no se habla ni cuándo nació, ni cuándo murió, sino Melquisedec hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece para siempre. Permanece sacerdote para siempre, Melquisedec. Entonces, Jesús fue hecho sacerdote, sumo sacerdote y rey en el orden de Melquisedec. 4. Consideren pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Cuál era el botín? El tesoro, un conjunto de posesiones que toman los guerreros vencedores del enemigo a quien han vencido o han derrotado. Eso se llama botín. O sea, todos los tesoros que le quitaron a los 4 reyes esos que eran dirigidos por Kedorlaomer. 5. Qué bueno, mira. 5 y nos vamos. La inmutabilidad del consejo de Dios. Un pacto ratificado con Cristo. Ahora vamos a leer a Pablo. Vamos a escuchar a Pablo. Lo que Pablo tanto habló a la iglesia en Galacia. Vamos a escucharlo, vamos a leerlo. Y es importante, mira. Gálatas 3, versículo 16. Lo hemos leído miles de veces. La intención es que lo sepas, para que después de saberlo, tengas la oportunidad de entenderlo. Y después de entenderlo, tengas la posibilidad de creerlo. Ese es mi trabajo contigo. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La palabra simiente allí hay que ver cuál es la connotación que más se le puede acomodar en ese texto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ni a las descendencias, no, y a tu simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como hablando de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Te resumo, las promesas que Dios le hizo a Abraham, se las hizo a Cristo. Las mismas promesas, para que entonces los creyentes en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros podamos creerlo. De manera que si lo creemos, pues Dios nos engendra como hijos. Si Dios nos engendra como hijos, mira, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa.
Si Dios nos engendra como hijos, somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Te lo dije ahora en Romanos 4, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. O sea, los hijos de Dios solamente podemos heredar juntamente con Cristo. Imposible, imposible tratar de recibir la herencia que Dios prometió con juramento, recibirlo por medio de la Virgen del Carmen. Por favor, por medio de San Judas Tadeo, por medio de Moisés, por medio de Cristo solamente podemos recibir esa herencia que Dios nos prometió bajo juramento. Y fíjate la importancia de esta cita que vamos a leer, que unida al contexto de las 4 citas anteriores es donde están las riquezas de este mensaje, es donde está la revelación, es donde está lo que nos debe quedar a nosotros, es donde está la fe que nos va a ayudar a creer realmente que lo que Dios nos prometió es inmutable. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Dice Pablo, esto pues digo, el pacto, despacito te lo digo, sin velocidad, el pacto, previamente ratificado por Dios, un pacto previamente ratificado, confirmado por Dios. ¿Para con quién? Para con Cristo. Este pacto que Dios hizo con Abraham, previamente Dios lo había ratificado, lo había confirmado con Cristo. Entonces, este pacto que fue ratificado por Dios para con Cristo, la ley que se le dio a Moisés, que vino 430 años después, no abroga el pacto. La ley no abroga el pacto. Y hoy es jueves, el domingo te voy a decir, número 1, que la ley no es de fe, pero la ley tampoco está contra el pacto, sino que la ley, como la ley no podía dar vida, entonces la ley no alcanzaba, porque si la ley hubiera podido dar vida, no había necesidad de hacer otro pacto. Pero ya Dios todo lo había previamente, de antemano con Abraham. Y esto lo estoy diciendo por aquellas personas que pretenden que con conocer los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pueden heredar. Como decía un periodista de un noticiero hace años, Jaime Río, que hacía, no se puede heredar. No se puede heredar. Bajo la ley no se puede heredar. Entonces, no estamos censurando a nadie. Nuestra intención es que las personas puedan conocer lo que no se da a conocer. Nuestra intención es que las personas puedan entender lo que no se da a entender. Y nuestra intención es que las personas se les pueda revelar y puedan creer lo que otros no pueden creer. Esa es nuestra intención. La ley que vino 430 años después del pacto, la ley no abroga el pacto, la ley no anula el pacto, tampoco invalida la promesa. O sea que lo que Dios le prometió a Abraham y a Cristo, se metió la ley como un paréntesis, el pacto, la promesa, el juramento pasa por encima de la ley y comienza ahora, en la dispensación de la iglesia, en la dispensación en que Cristo puede entrar a vivir en los hombres. Antes no. Antes no. 18. Porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa.
Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la herencia se la concedió a Abraham ¿mediante qué, Yapol? Mediante la promesa. Esto es lo que se necesita predicar. No diciéndote que hoy es jueves de milagro. El milagro que tú logres creer. Ese es el milagro más grande que tú puedas creer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces, lograr creer es un milagro. Y a mí me parece que en el ministerio de enseñanza Rema se le ha enseñado a todos los que pasan por allí la forma como podemos creer. Y el primer paso para creer es oír atentamente lo que te estoy hablando y oírlo con fe. Es decir, oírlo con la intención de hacerlo. ¿Ya tú ves? Dios le concedió a Abraham la herencia por medio de la promesa. Ahora, el propósito de la ley, ¿cuál es entonces? Dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Claro, sirve para algo. Dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, para que la ley pudiera cargarle la culpa a los hombres pecadores, porque mientras no había ley, ellos podían hacer lo que fuera, pero no se les conocía como pecado. La ley sirve, ¿para qué? Fue añadida a causa de las transgresiones. Pero fíjate la palabra que viene ahí, hasta. O sea que la ley tenía un límite, hasta, como te dijo alguien por allí, que si seguimos molestando, Duque nos va a poner salida es por día de cumpleaños. No cada 15 días, ni cada mes, sino por día de cumpleaños. Nada más el día del cumpleaños que va a dejar salir. Hasta que no cumpla, no puede salir. Eso es una broma. Pero para mostrarte la palabra hasta, que hasta que apareciera Cristo, la simiente a quien Dios le había hecho previamente y había ratificado el pacto y la promesa, hasta que apareciera Cristo. Vuelvo y te lo leo. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Para eso sirve la ley, para mostrar que hay pecado. Pero esa ley fue hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien le fue hecha la promesa. Para eso fue añadida la ley. Entonces mira, la inmutabilidad del consejo de Dios. Lo que Dios te aconseja, lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Si Dios lo habla, Dios lo ejecuta. Las promesas y la herencia que Dios te ha dado bajo juramento, Dios lo dijo, Dios lo hace. Dios lo habló, Dios lo ejecutará. Inmutable el consejo de Dios. Entonces, este mensaje es el mensaje que te va a comenzar a dar de ti que puedas creer, que puedas hacer lo que tienes que hacer. Oír atentamente, oír con fe, leer estos versículos, dedicarle tiempo, paciencia, orar, meditar, tener comunión con los hermanos, hablando de esto y enseñar lo que se te ha enseñado. Llegamos al final. Con el corazón te he hablado y con el deseo de que tú puedas recibir lo que yo he recibido, que tú puedas entender lo que yo he entendido y que tú puedas creer lo que yo he creído. Hasta la próxima. Bye. Chao.